Muchas gracias por estar el día de hoy acá. Nosotros queremos en esta fecha hacer un balance de lo que ha sido desde el punto de vista del bolsillo del venezolano este año que está cerrando y cuál es la perspectiva que puede esperar el venezolano para el año que viene. Lo más delicado es precisamente el ingreso de una familia, la capacidad que pueda soñar, la capacidad que pueda tener para lograr las cosas que una familia merece y necesita en Venezuela. Y en el caso de nuestro país, hay que decir claramente que el gobierno ha contado con 950.000 millones de dólares en estos 10 años. 950.000 millones de dólares, para que ustedes tengan una idea, equivale a que con ese dinero se le podía haber construido una casa a cada venezolano. No estoy diciendo a cada familia venezolana, me refiero a cada venezolano, a cada niño, a cada anciano, a cada mujer, a cada hombre, a cada joven. Estamos hablando que el gobierno con ese dinero ha podido construir más de 25 millones de viviendas. Y ese es el dinero que ha tenido el gobierno en la mano durante estos 10 años, y el balance que hay que hacer es cuál es la situación real de la familia venezolana, cuál es la realidad para poder crecer y progresar de la familia venezolana. Y veámoslo en cada uno de los temas. Este año, lamentablemente, vamos a llegar a tener de nuevo una inflación que va a superar por lo menos los 20 puntos, igual que el año pasado. Es decir, que el ingreso del venezolano se evapora completamente porque no tiene la capacidad de compra. En los últimos meses se calcula que de cada 10 cosas que el venezolano podía comprar, ahora solamente está pudiendo comprar 7 o 6 de esas cosas. Es decir, ha perdido la mitad de la capacidad de compra y lamentablemente eso es un castigo para la familia venezolana. Desde el punto de vista del empleo, hemos visto cómo en los últimos meses ha crecido lo que significa en el concepto del gobierno los desocupados. Es decir, la gente que está sin hacer absolutamente nada, porque no se refiere simplemente a quienes están en la economía informal, porque quienes están allí son más de la mitad de los venezolanos que hoy están matando tigres, pero no tienen un empleo formal, un empleo estable. Tienen trabajo, pero no tienen empleo, que es lo que la gente desea. Un empleo digno, con derechos, con estabilidad, con 15 y último, con seguridad social. Eso ahora es un impedimento para la mayoría de los venezolanos que tienen que conformarse con matar tigres. Desde el punto de vista de los alimentos, este año se calcula que el 70% de los alimentos van a ser comprados fuera de Venezuela. Es decir, que una de las fuentes de ingresos más importantes que puede tener el país, que una de las fuentes de mayor posibilidad de crear empleo, que es el tema de los alimentos, lamentablemente este año va a ser imposible que nosotros podamos tener alimentos venezolanos, sino que otra vez alimentos comprados fuera de Venezuela. Desde el punto de vista económico, hay un tema que tiene que ser para todos los venezolanos de alarma, que es el hecho de cómo se manejan los reales del país. En este momento se calcula que PDVSA le entrega al Banco Central solamente la mitad de los dólares que le ingresan. Imagínense ustedes lo que significa eso. PDVSA agarra nada más o menos de la mitad de los dólares que ingresan y se los da al Banco Central. Y el resto de esos dólares que tiene PDVSA los vende en el mercado negro. Es decir, PDVSA en este momento está vendiendo en el mercado negro, se calcula, que cerca de 200 millones de dólares a la semana. Y eso no se reporta en ningún lado. Ese dinero que gana PDVSA vendiendo 200 millones de dólares en el mercado negro no tiene ningún tipo de control, sino que el gobierno lo gasta en lo que le da la gana. Puede ser que sea regalándoselo a otros países, puede ser que sea haciendo política en otros países, puede ser que sea haciendo politiquería en cualquier otro lado, pero ese dinero de PDVSA el día de hoy no se reporta en ningún lado a dónde va ese dinero. Es una caja negra que tiene PDVSA del cambio de dólares de manera semanal, que suma 200 millones de dólares que no tienen ningún tipo de control. Y luego está el tema de la deuda, cómo este año ha aumentado la deuda sobre cada venezolano. Se calcula que la deuda este año ha llegado al nivel récord de 80.000 millones de dólares. Es decir, que cada niño que nace en Venezuela nace con una deuda cercana a los 30.000 dólares simplemente por el hecho de nacer. Ya nace con una tremenda deuda sobre las espaldas. Y eso es la realidad de un gobierno que ha tenido todo el dinero en estos 10 años y que no ha tenido la capacidad de tener la decisión que ha tenido que tener. El presidente se ha convertido en el presidente yo no fui. No es culpable de nada. El presidente yo no fui
dice simplemente que él no lo sabía. El presidente Yo No Fui, sin embargo, ha tomado decisiones en estos 10 años. Y esas decisiones que ha tomado el presidente Yo No Fui han sido regalar el dinero afuera, como lo vimos ayer desde Cuba. Las decisiones del presidente Yo No Fui han sido simplemente el tener un show en televisión permanentemente y tratar de gobernar desde la televisión, pero no tener un equipo de gente que realmente resuelva los problemas de los venezolanos. La decisión del presidente Yo No Fui ha sido que en lugar de que nosotros podamos tener mayor inversión y mayor progreso y mayor creación de empleo, la decisión del presidente Yo No Fui ha sido simplemente castigar al sector privado, castigar a la propiedad, seguir comprando empresas y dejar que crezca la economía. Entonces esa es la realidad que tenemos el día de hoy. Un camino que ha escogido el presidente Yo No Fui, que es simplemente negar la posibilidad de que el dinero del petróleo se invierta en Venezuela, y que ha negado la posibilidad de que el dinero de los venezolanos se transforme en progreso y se transforme en empleo, y por eso tenemos hoy más deuda, más inflación, tenemos menos capacidad de compra y tenemos más desempleo. Ese es el balance económico de un gobierno que lamentablemente no le importa a los venezolanos, no le importa ni el progreso, ni le importa el empleo, ni le importa la inversión, sino simplemente la concentración de poder y el seguir teniendo en sus manos el control de todo el dinero y de todo lo que significa la economía del país. ¿Quiénes pagan al final? Los más pobres. El venezolano de hoy, que tiene menos ingresos, menos capacidad de compra, más deuda y menos posibilidad de crecer en su familia. Ese no es el camino que queremos para Venezuela. Yo quisiera también por lo que significa lo que ha sucedido esta madrugada, hacer una declaración por el caso del señor Franklin. Nos parece que en el caso del señor Franklin Brito se está llegando a un nivel de violación de lo que significa la dignidad humana que no lo merece ningún venezolano. Y significa un nuevo umbral que se está cruzando, en el cual hay un total irrespeto a una persona que no solamente se le violan los derechos, sino que al mismo tiempo se le viola el derecho a protestar. Es decir, no solamente se le roba la tierra, sino que se le roba también el derecho a protestar sus derechos. Y por eso ese camino que nosotros hemos señalado, que es el camino de decir primero justicia, cabe perfectamente en la Venezuela de hoy. Un país donde los jueces tienen miedo, porque si no sentencian como quiere el gobierno, en menos de una hora van presos. Ojalá los malandros los metieran presos tan rápido. Aquí los malandros matan, asesinan, roban, violan, secuestran y están en la calle. Pero los jueces en menos de una hora están presos, porque el presidente le da la gana. Vivimos en una Venezuela donde la gente de madrugada por protestar es llevado preso y secuestrado a una clínica porque al gobierno le da la gana. La lucha de Franklin Brito no va a ser una lucha en vano. Es la lucha que tenemos todos los venezolanos que queremos un país donde haya justicia. Podemos pensar que el camino es duro, el camino está lleno de problemas. Lo único que no puede haber es frustración o depresión o tirar la toalla. Hay que seguir todos luchando por tener un país donde haya justicia para todos por igual. Y ese es el símbolo que hoy nos da Franklin Brito, no para deprimirnos, sino para seguir luchando por un país donde haya justicia para todos por igual.